Benvinguda a tota Europa a Parleu, el podcast del Diari de Barcelona en temes europeus. Soc el Vincenzo Montanya i avui explicarem el Pacte Europeu d'Immigració i Asil, com afecta les persones migrants i la situació actual arreu d'Europa. A Parleu volem tenir opinions de persones involucrades en el procés legislatiu i de persones implicades de base. Amb nosaltres avui tenim a la Glòria Santiago Camacho, és assessora de la Comissió de Drets Humans de l'eurodiputat Jaume Asens al Parlament Europeu. Benvinguda, Glòria. Moltes gràcies. En l'altra banda tenim el Sheikh Drame Tin. Ell és activista panafricanista antiracista, és militant de la comunitat negra africana i afrodescendent a Catalunya i president de SOS Racisme Catalunya. Benvingut, Sheikh. Moltes gràcies, quina presentació més llarga. Sí. Ara bé, el Pacte Europeu de Migració i Asil ha sonat moltíssim aquest any. No és un document únic, sinó 8 legislacions diferents que tracten diferents parts d'aquest pacte, com la gestió dels asilats, el procediment d'asil, les regles en cas de situació de crisi, les condicions d'acollida i tots els detalls més petits. Totes aquestes legislacions van ser aprovades pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea el maig passat, amb conseqüències que encara no hem tingut temps de processar. Per entendre millor com funciona, anirem pas a pas. Primer, volem entendre què passa amb una persona migrant quan arriba a Europa. Glòria, pots explicar-nos una mica? Sí. Bueno, este pacto del que hablas, que se acuerda en mayo del 2024, lo que busca es establecer un marco común, lo que se llama el marco de solidaridad permanente, ¿no? Todos los estados, bueno, tuvo un inicio, ¿no? Es como, bueno, fue un intento de buena voluntad de todos los estados miembros de gestionar, que es una palabra que no me gusta porque gestionar se gestiona a las personas, pero sí, era un intento de gestionar de una manera más fluida a todas las personas que llegaban a los territorios de los estados europeos. Esas personas que cuando llegan no han nacido ahí, en esa frontera, ¿no? Llegan a consecuencia de unas circunstancias pues como no solo de conflictos bélicos, también cambio climático o desplazamientos forzosos en busca de una vida mejor, ¿no? Y atraviesan, antes de llegar a esas fronteras, atraviesan unas vías normalmente ilegales y normalmente inseguras, que les someten a todo tipo de explotación, a todo tipo de discriminación, se violan los derechos humanos en esa travesía que hacen por el desierto, por así decirle, hasta que llegan a un país en el que se encuentran unas fronteras. Este pacto de migraciones lo que trataba de hacer era encontrar agilizar los procesos de asilo, agilizar el proceso de validación de las solicitudes de asilo, en definitiva, facilitar la entrada de esas personas o acelerar la entrada de esas personas, pero también, por otro lado, facilitar la expulsión de esas personas o la desviación de esas personas a otros centros fuera de esos estados, ¿no? Que es lo que al final parece ser que se está consiguiendo. En fin, lo que empezó como una buena iniciativa o parecía un poco buena, ¿no? Como es pues tratar el asunto de la migración como un problema o como un asunto más bien global del que tenían que hacerse parte todos los Estados miembros, al final resulta que se está derivando en deportaciones a otros países y un lío abanderado por la fascista Meloni, que von der Leyen está a favor, ¿no? Y le suena a música muy bonita lo que Meloni propone. Pero bueno, en fin, cuando llega una persona se encuentra con una frontera y presenta una solicitud de asilo. Y esta solicitud de asilo, mientras se está tramitando, que parece ser que se quería acelerar un poco el proceso ese de asilo para que las personas que lleguen y que lo solicitan tengan antes una seguridad en la que quedarse en un estado y una protección y un acceso a los servicios públicos adecuada. Mientras que se tramita esa solicitud, las personas son derivadas a centros de internamiento en los cuales
normalmente no se cumplen los derechos, los derechos humanos, ¿no? Se producen violaciones de derechos humanos en cuanto a que el proceso se alarga muchísimo, allí dentro las personas no reciben un trato adecuado o no tienen unas condiciones de vida adecuadas, y ahí se esperan a que la solicitud de asilo sea resuelta por el Estado de origen al que la han solicitado, ¿no? En España, concretamente, las solicitudes de asilo, la mayoría se deniegan. La mayoría, el año pasado, fue un porcentaje muy inferior al de las denegaciones. Fue muy inferior el de las aceptaciones de las solicitudes de asilo. Esto trae un problema, y es que esas personas que se encuentran aquí, que han solicitado asilo y que finalmente no se les acepta, se quedan aquí de forma irregular, y eso eso los sitúa fuera del sistema, fuera del Estado. Y si una persona está fuera del Estado y fuera del sistema, no puede acceder a las ayudas públicas, pero tampoco puede acceder a un trabajo, a un trabajo digno, ¿no? Digamos. Entonces, es una serie de consecuencias. Curiosamente hay mucha gente que piensa que las personas que se encuentran en España de forma irregular han llegado por vía marítima, pero no es así. La mayoría de las personas que se encuentran en España por situación irregular no es porque lleguen por mar normalmente, sino que llegan por aire, es decir, llegan en un vuelo trayendo un permiso de vacaciones que después solicitan el asilo y no se les deniega. Por lo tanto, la mayoría de las personas que están aquí en situación irregular es porque no han conseguido la solicitud de asilo, ¿no? Y por lo tanto, pues es un problema porque afecta profundamente a los derechos humanos y al reconocimiento de la dignidad de estas personas. Se ha intentado en España hacer una modificación en España actualmente, debido a que los gobiernos no actúan en consecuencia, hay una iniciativa legislativa popular que está presentada en el Congreso, que está validándose las enmiendas que se han presentado por todos los grupos parlamentarios, y lo que trata esa iniciativa legislativa popular es de legalizar, conceder ese asilo a todas las personas que se encuentren en España desde el 2021, aunque una enmienda del Partido Socialista y de Sumar propuso que se legalizara a todas las personas que estuviesen en España desde 2023. Por lo tanto, se podría ampliar ese cupo a más personas, ¿no? Esa iniciativa todavía está en proceso, tendrá que pasar por la comisión y después tendrá que aprobarse en el Congreso. Pero eso es lo que ocurre. En los inicios, desde que una persona sale de su casa, huyendo de la miseria y de la muerte o de la guerra o de los cambios climáticos, hasta que llega a España, és ese. Ok. Txech, quina és la realitat de les persones migrants en arribar a sòl europeu? Crec que la companya ho ha descrit molt bé, no? És complexa perquè jo fa un temps que, sobretot quan veiem les imatges, no, de persones immigrants arribant a Espanya, com ara reflectia la companya, no? Potser arribaven en pastera o havien saltat la valla o altres vies, potser, no? Irregulars. Però quan veiem la imatge de la pastera, moltes vegades el que se'ns mostrava des de mitjans de comunicació, no? És com arribava Creu Roja, com se'ls hi posa la manta. Vull dir, es vol reforçar un relat de protecció, no? Paternalista, de salvadoria blanca, no? Amb aquesta gent, però moltes vegades el que no veien, això ha anat canviant, però moltes vegades el que es feia era se'ls esposava, se'ls emmanillava i alguns moltes vegades cap al CIE. No? És a dir, tu arribes, vulneració de drets flagrants, no? Però, com bé diu la Glòria, no? Podríem continuar anant cap endarrere fins als països d'origen i ens trobaríem allà realitats bastant complexes. Abans d'entrar en el cas de l'asil, és com m'agradaria recalcar una cosa, que estem aquí, en aquest context d'Europa, no? Històricament s'entén a Europa com un lloc on es garanteixen drets humans, no? Ens agradaria recordar, no, que migrar és un dret, article 13 de la Declaració Universal de Drets Humans. No? I la pregunta és, aleshores, per què hi ha gent que ha de morir
per intentar arribar a trobar una vida millor, mentre nosaltres des d'aquí podem donar la volta al món. Parlem bàsicament de que hi ha un sistema de dominació, que es produeixen relacions de poder, no? Del nord i del sud global en general, però que les causes realment jo puc migrar només per, diguem-ne, sentiment d'aventura, per voler descobrir alguna cosa, coses que per molta gent se li deneguen. Hem parlat aquí, no?, de mobilitzacions forçoses i, efectivament, moltes vegades, degut al canvi climàtic, per exemple, no? Però veiem que moltes vegades els nostres dirigents, els nostres països, tenen, diguem-ne, molt a fer, no? Tenen una responsabilitat en l'impacte directe del canvi climàtic, per exemple, en països africans. Parlem de mobilitzacions forçoses, no? Context europeu, podríem parlar de la OTAN en l'època que van decidir invadir Líbia, a la cabeza con Barack Obama i Nicolas Sarkozy, no? I com això ha provocat milers de problemes més que al final forcen a la població a migrar. Podríem parlar de com les polítiques, no, neoliberals atenten directament en contra de la vida d'aquesta gent i que després això també, tot això obliga a migrar. Per què me'n vaig tan endarrere? Perquè sí que és veritat que crec que és important que sapiguem també que des d'allà no migren perquè només hi hagin conflictes de la nada o no hi hagin guerres o no siguin estats civilitzats, no formem part d'aquest jardí, com deia Borrell, sinó és que les nostres accions, les accions dels nostres dirigents, empresaris del poder, tenen implicacions directes. Però tornant a migrar és un dret. Moltes vegades en els països d'origen se't diu que tot i complir tots els requisits no se't garantitzarà un visat, no? Aleshores, això és inimaginable aquí, però et deneguen un visat en el que potser tu has invertit molts diners perquè et poguessin donar aquest visat, aquests diners no te'ls tornen, se'ls queden les institucions corresponents. Automàticament és impossible tornar a rebre un altre passaport, no? O sigui, el meu passaport ja no em servirà per viatjar. Aleshores, amb tot el que hem explicat i amb aquest fet en concret, veiem a gent, no?, que potser ha d'agafar vies bastant insegures, però que potser és la seva única alternativa, no? Podem veure, si recordem, per exemple, no, la tragèdia, no, la massacre de Melilla, entre d'altres, no? I segurament després parlarem en context i la companya ens posarà més en context, potser, no? Però m'agradaria, com que he estat veient, no, que Espanya, per exemple, ha acollit a 211.325, no sé si la dada és del tot correcta, vale, de refugiats procedents d'Ucrània, no? Mentre que no, comparem amb el que va passar a la massacre de Melilla. Ens hem trobat també, no, el tema de joves del Magreb, etc., no? Com estan sent violentats, com se'ls nega, no, aquesta condició de menors i se'ls tracta com a estrangers, i allà és on veiem totes, no, les dinàmiques de racisme institucional en aquest sentit, no? I sincerament des dels moviments de base, des de moviments antiracistes, tenim claríssim que hi ha una lògica també racista en tot això, no? Una lògica racista derivat, no, d'un passat colonial que no es reconeix, d'un sistema que continua oprimint aquests, no?, que estan situats, que se'ls ha construït aquest procés d'alteritat, no?, per deshumanitzar, criminalitzar, i en aquest sentit, dintre també ens trobem en fronteres, etc. I com pot ser aleshores que en un CIE on no hi ha delinqüents normalment, no?, al final, perquè entrar a Espanya no és un delicte, és una falta administrativa, no? En un CIE es vulneren tot tipus de drets, i la persona que hi és allà dintre no ha comès potser un delicte, mentre que en una presó ens trobem a gent que potser ha assassinat, ha torturat, ha comès delictes flagrants i d'alguna manera els seus drets seran mínimament garantits. Amb això que dius, un dels altres punts del pacte és la protecció als països d'origen. És a dir, la Unió Europea, amb Frontex, com bé dies, reforçarà aquestes fronteres per prevenir que persones surtin cap a països europeus. Ara, Glòria, quina és la teva opinió com a jurista, com a assessora amb això? Sobre el reforzamiento de fronteras, sí, efectivamente se van a reforzar. Se hablan de incluso por multiplicar por 3
el personal en Frontex, se está hablando por los comisarios y las comisarias que ha nombrado Ursula von der Leyen, ¿no? Y efectivamente en Europa hay una clara intención de reforzar esas fronteras, de construir centros de deportación de personas migrantes hasta que consigan la solicitud sea validada. Y al fin y al cabo, lo que me ha gustado mucho lo que ha comentado el compañero, porque es una postura absolutamente neoliberal de la gestión de la humanidad, ¿no? Porque fijaos que a partir del 2008 se produce un gran flujo migratorio y comienza a verse la necesidad de establecer un pacto para ver cómo se podía solucionar este asunto, ¿no? Pero, sin embargo, la rapidez y la urgencia que los países miembros necesitan con este asunto, lo que hace es que se pone el foco más bien en dónde se puede colocar estas personas, como si se tratase de mercancías, ¿no? Es como si te vienen muchos paquetes a un espacio reducido y dices, bueno, ¿qué puedo hacer con todos estos paquetes que han llegado de más, ¿no? Esto que sobra aquí. Y entonces, a partir del 2008 es cuando empieza a verse a la gente en un propio de un sistema capitalista como paquetes que sobran en un espacio y no como realmente personas que necesitan algo. Es decir, no se le pregunta a la persona, bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo podemos ayudarte? Sino que desde una postura absolutamente externa, sin tener en cuenta a esa persona ni sus necesidades, se dice, bueno, aquí tenemos un problema los de aquí porque nos está llegando cosa de fuera y hay que reubicar o a ver cómo lo hacemos, ¿no? En una postura absolutamente neoliberal y capitalista. Al final, lo que se tiene en cuenta es el capital. El capital está en el centro y no realmente las necesidades de las personas. Y cuando hablaba el compañero de estos temas tan interesantes, me recuerda a que los discursos que he visto por las comisarias, en Kaja Kallas, el discurso del futuro comisario de Migraciones, que nosotros no vamos a votar a favor de él, habla de migraciones, habla de problema de la migración sin tener en cuenta que esto es un problema estructural de las sociedades nuevas, de las nuevas sociedades europeas y que se tiene que asumir como una realidad existente y a partir de poner las personas en el centro, una cosa muy complicada en un sistema capitalista en el que el dinero está en el centro. Y las personas que aparentemente no generan riqueza, pues a ver qué hacemos con ella porque esta gente no nos da productividad después, ¿no? Cosa que es absolutamente incierta, porque si bien, por ejemplo, por poner un ejemplo, las solicitudes de pensiones de las personas migrantes tienen un papel meramente testimonial en las pensiones de España. Ellos solicitan un 1,5 en las pensiones contributivas y algo más de un 4,5 en las pensiones no contributivas, que son algo más de 400 euros, que no es nada. Y sin embargo, las personas migrantes aportan a la hucha de las pensiones más de un 10%, con lo cual al final hay mucho más beneficio que ellos traen que el que después reciben. Y no solo en pensiones, sino también estamos hablando de que las personas migrantes, legales o ilegales, tienen muchas más dificultades para acceder a un sistema sanitario adecuado, para acceder a los recursos sanitarios. Y sin embargo, son el pilar fundamental, lo que sostiene el sistema de cuidados en España, en un trabajo feminizado y precarizado que lo sostienen las personas migrantes. Son las que cuidan de nuestros mayores, pero sin embargo luego tienen más difícil acceder a una operación de rodilla o asistencia médica primària, no? Val, a mi m'agradaria com reconnectar amb el que estava dient al començament del tema, no?, de que paguem impostos, etc, i m'agradaria mirar unes dades que m'havien passat per aquí, no?, que el pressupost destinat a les operacions de retorn ha passat des de 69 milions en 2020 i hi ha una previsió de 80 milions al 2025, no? És com
una mica greu per mi en aquest sentit, que Frontex en aquest sentit cada cop rep molt més financiació, no? Que ha multiplicat per 8 el seu finançament entre 2012 i 2022, passant de 89 milions aproximadament a 754 milions. Aquí la companya explicava, no?, com que la immigració sempre s'emporta més del que rep, i efectivament, no? Però és que torno a reiterar, la majoria de les persones que som enteses com a migrants no volem que els nostres impostos vagin a finançar la indústria i les polítiques, és a dir, la necropolítica, etc., no? No és el que a nosaltres ens interessa, ni molt menys, i és que crec que és interessant que estigui allà. Des dels discursos d'extrema dreta, i no tant d'extrema dreta, perquè cada cop s'han anat legitimant més, no? Sempre s'apel·la, no?, constantment ostres, a que venen aquí, a que viuen d'ajudes, a que copen el sistema, no? Però tornem, no? Si ens hi fixem concretament en aquesta part de la població que es troba en situació administrativa irregular, quan van a un supermercat, quan van a un bar, quan van a una botiga, normalment ningú els hi demana el NIE, no? Ni el document, i quan fan les seves compres, quan surten en el tíquet, surt un tant per cent d'IVA. És a dir, només per reforçar aquest punt de que la immigració aporta moltíssim més del que s'endú constantment en aquest sentit. No puc evitar pensar, perquè he participat tant en la meva trajectòria, a vegades he hagut de fer traduccions, no? En infància que acabava d'arribar, a Fiscalia de Menors, alguna vegada m'ha tocat anar fins i tot, no?, a jutjats amb gent que potser, no?, a l'aeroport s'estava patint processos de deportació. I en aquest sentit, o sigui, vull reiterar lo violent que és quan no ets una persona occidental. No, el tracte, i es nota en aquest sentit, no, aquesta humillació, aquesta relació de poder que sincerament sempre generen com més fronteres internes encara que visquis aquí. Open Arms una vegada explicava això, no, que es trobaven davant d'un rescat, crec que era a prop de Lesbos, si no m'equivoco o així, i que la cosa pintava molt malament, que hi havia diverses embarcacions i que havien d'ajudar, però que havien d'escollir a qui havien d'anar primer, i que veien un gran buque d'aquests, de Frontex, superfuturista, tot tecnològic, amb i que van sol·licitar que els hi ajudessin a rescatar, perquè en principi això crec que tothom ho ha d'entendre. Si algú es troba en situació de vulnerabilitat en el mar, és obligació el seu rescat. Doncs Frontex no. Frontex s'hi van negar i explicaven que no, que ells estaven allà fent treballs que garantitzin la seguretat. No? I en aquest sentit ens preguntem, seguretat per qui? Seguretat per qui? No? I és una reflexió que a mi m'agradaria com deixar ja sobre la taula i una miqueta repassar, no?, que quan parlem a nivell de vulneració de drets a la frontera espanyola han estat constants, perquè al final hem d'entendre que al final Espanya, al igual que Grècia i potser Itàlia, es troben en un context, no?, en el que és normal que molts d'aquests fluxos migratoris al final acabin passant per allà. Si no m'equivoco, bueno, ara no recordo l'any, però tots recordem aquestes imatges quan la guerra de Síria estava en un punt molt candent, aquestes imatges de refugiats siris, un pare amb els seus, no?, amb la seva nena en braços, corrents, i com els periodistes li feien la traveta, no? Com constantment aquest discurs, aquesta narrativa criminalitzadora, deshumanitzadora, al final, no?, nosaltres això és quan parlem de racisme diem que és institucional i institucionalitzat, social, no?, però que es retroalimenten. Si des de les institucions s'apliquen polítiques que vulneren i atenten flagrantment contra els drets de certes persones i la població no és capaç o no acaba de trobar la forma d'organitzar-se, de mostrar el rebuig, de no aconseguir que això passi endavant, al final tenim un caldo de cultiu i unes dinàmiques opressores entorn a certes parts de la població que és complicat, no? I per acabar tancar, deia, no?, per assenyalar aquesta vulneració de drets, no?, a la frontera sud, que té a veure en com Europa s'entén com una muralla, tot i que si analitzem la història no hi ha hagut
poble que hagi migrat més potser que els europeus, no? Des de Estados Unidos, per molts que ens parlin, ¿no? De los padres fundadores, sabemos, ¿no? Cómo llegó Colón ahí, la sociedad de castas del virreinato español, etcétera, etcétera, cómo Estados Unidos también aniquiló a la población indígena, el que s'ha fet, no? Amb els esclaus, etcétera, però parlem de que, ostres, Europa, migració massiva, fins i tot el continent americà, Sud-àfrica, Austràlia, mentre que aquí el discurs s'intenta canviar, no? I aquesta militarització reflexa, per exemple, la tragèdia del Tarajal, on gent arribava ofegant-se i la Guàrdia Civil disparava material antidisturbis, no? Com el racisme, no, està també allà ben impregnat i com s'han anat condecorant aquests agents. Amb això que deies dels tercers països, hi ha un cas europeu molt recent, que és el cas italià. El govern de Giorgia Meloni ha obert dos centres de processament de persones migrants a Albània, on els migrants hauran d'esperar per veure si les seves sol·licituds seran acceptades o no. Segons Meloni, el procés d'atorgament d'asil trigarà menys de 28 dies en aquests nous centres, però ara mateix la legalitat d'aquests centres és dubtosa. No obstant això, el govern italià té voluntat de fer-lo servir. Gloria, ¿quina pot ser la consecuencia de aquest tipus de mesures? Cuando a una persona, bueno, partiendo de que efectivamente se da dinero a los países que acogen, se da es también una de las medidas del Pacto de Migraciones, 20.000 euros por persona acogida, se supone, ¿no? Es un intercambio, ¿no? Es como, volvemos al sistema capitalista, te acoges a una persona a cambio de dinero, porque si no, no la acogerías, ¿no? Que es no es que se dé una ayuda extra para que esa persona en concreto pueda acceder a unos servicios públicos, sino se la dan al gobierno como aliciente para acoger, ¿no? Es como a cambio de dinero, sí. A Turquía sí, efectivamente, se le han dado hasta 10.000 millones de euros para gestionar las fronteras, para aumentar seguridad, vamos, al final policías que actúan en contra de las personas migrantes precisamente. Y sí, cuando una persona, como comentabas, quería puntualizar simplemente eso. Esta decisión de Meloni está revocada por los tribunales de Roma y se va a llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver si realmente pues si cuenta con el favor de los derechos humanos o efectivamente, como decimos muchas personas, ¿no? Está absolutamente pues violando importantes normas fundamentales de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando a una persona se le deniega el asilo, tiene dos opciones: marcharse o quedarse ilegal. Se le da una opción: te vas voluntariamente o te echamos. Para eso, bueno, pues te detienen y te expulsan directamente del territorio. Y si te quieres ir voluntariamente, bueno, pues se supone que las autoridades estarán pendientes de que se cumplan los derechos humanos y que puedas irte por una vía legal, una vía segura, y puedas incluso reubicarte en otro país. Pero si se te deniega el visado, la posibilidad de que te puedas quedar aquí ilegal, te condenan al ostracismo de estar fuera del sistema, que es lo que decíamos antes, ¿no? Y a partir de ahí empiezan muchísimos problemas. Porque, claro, estar fuera del sistema, estás fuera del sistema educativo, sanitario, judicial. Eres una persona invisible a los ojos de la sociedad. Es importante también que tengamos en cuenta algo que es esencial, pero me parece que vale remarcarlo. Cuando las personas migrantes vienen aquí, la gente dice nos quitan el trabajo, ¿no? Estas cuestiones de las fake news que al final configuran un sistema de valores que después, ese sistema de valores que es hegemónico en la sociedad, es el que elige a los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que primero viene un cambio en la pirámide de valores de la sociedad y después se materializa en un cambio de gobierno. Y eso es lo que está pasando. Están cambiando los valores a través, de los factores de ese cambio de valores son las noticias falsas y los medios pseudomedios de comunicación que nacen y
difunden bulos, ¿no? En los cuales las personas que vienen aquí parece ser, ¿no?, que vienen migrantes y consiguen una vida, bueno, que mejor que los reyes, ¿no? Y es como, bueno, es que vienen aquí, pero no te creas tú que aquí es mucho mejor, o sea, un poco mejor de lo que tenían, sí, porque posiblemente no nos van a matar al día siguiente, pero es posible que, es más que posible, bueno, es que tengan un salario muy precario, acceden a los peores puestos de trabajo, tienen los peores, el reparto de recursos acceden muy posterior, bien porque pues no tienen información acerca de las subvenciones o acerca de las ayudas, o porque no tienen una situación, es decir, la brecha entre las condiciones materiales de una persona autóctona y de una persona migrante es elevadísima, es una brecha inalcanzable y además es una brecha que no se cierra, es algo estructural, no es que vengan aquí con una brecha gigante entre las condiciones materiales de una persona que, como yo, por ejemplo, que ha nacido en España, o una persona migrante en unos años pueda solucionarse. Es que no se soluciona de por vida. Es que esa brecha se hereda a las familias. Es decir, la diferencia entre las condiciones materiales es algo estructural en la sociedad migrante y es algo que deberíamos de ir haciéndolo mirar, ¿no? Porque si bien es cierto que hay mucha gente que dice, bueno, en España no está tan mala la migración, hay mucha integración, no sé cuánto. Yo veo que hay esfuerzos, algunos, y sobre todo veo una organización civil muy potente, una organización social muy potente con las cosas muy claras y que está empujando muchas veces a las decisiones de los gobiernos. Pero yo no he visto todavía un profesor negro o una profesora marroquí. Tampoco he visto una persona, cuando he ido a muchas reuniones que he tenido con empresas o con... no he visto a nadie migrante en un consejo de administración de ninguna empresa. Ni he visto a nadie migrante... es que no hay muy difícil una médica que sea del Sáhara o marroquí o que haya venido de Palestina, ¿no? O sea, no acceden a los buenos puestos de trabajo. Eso se lo queda a las personas autóctonas. Y eso no es integración. Integración no es que venga y la persona se quede aquí accediendo a lo mínimo. Integración es verdaderamente que esas personas puedan acceder en igualdad de condiciones porque son personas igual que nosotros, independientemente, como decía Schopenhauer, en el país en el que hayamos nacido por casualidad, porque al final se nace por casualidad en un país y tienes su suerte o tienes una peor suerte, ¿no? Por así decirlo, si es que... Pero estos bulos que han alimentado también, como decía, el discurso de la seguridad también me parece importante y quiero remarcar una cosa. La derecha y la extrema derecha se empeña a decir que las ciudades y ahora mismo nuestro estado es muy, muy inseguro y culpa a la migración, ¿no? Soy jurista, estoy informada de estas cuestiones de seguridad y demás. España es uno de los países más seguros del mundo y el perfil de la persona delincuente no es un perfil de una persona migrante. El perfil es un hombre, varón, español, de entre los 41 y los 65 años. Y en todo caso, la delincuencia no se lleva en la genética, no es algo biológico. Tú no, por haber nacido en Marruecos, en Palestina, en Senegal, no eres delincuente. Normalmente sí que hay una relación, no hay una relación entre delincuencia y color de piel o cultura, sí hay una relación muy directa entre delincuencia y condiciones de vida. Es decir, si tú estás fuera del sistema, si tú has crecido en un barrio como el Raval, como las 3.000 viviendas en Sevilla, como en Lavapiés, en Madrid o en algunos otros barrios empobrecidos, es más fácil que para acceder a los servicios, o es más fácil que no hayas comprendido que tienes que cumplir unas normas. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil, porque el Estado nunca te ha tratado bien, porque tú consideras que ni a ti ni a tu familia el Estado le ha tratado bien, y entonces esas normas que tiene el Estado, tú tampoco te sientes obligadas a cumplirlas porque no te sientes parte del Estado. Y por ahí es lo importante de hacer que la gente se sienta parte de un Estado, porque al fin y al cabo, si tú consideras que alguien te ha tratado mal o que algo te ha tratado muy mal, pues ¿por qué vas a cumplir esas normas, no?
Entonces eso ocurre mucho. ¿Y por qué? Pues esto, que la delincuencia no se lleva en la genética ni en el color de piel, está más bien en el acceso a los recursos públicos que puedas tener. Completamente de acuerdo, ¿no? Y lo ha explicado de una forma que creo que ni yo tampoco sabría explicarlo bien. Le cojo el guante con el tema de la brecha, que efectivamente, ¿no? Nosotros siempre le llamamos al final privilegio blanco, porque aunque nos vayamos un poco del tema de la migración, creo que está relacionado porque al final es racismo. Yo siempre últimamente intento comentar, ¿no? Entiendo que para mí en nuestras sociedades ya no hay un problema de xenofobia, sino que hay un problema de racismo puro y duro. Pero cuando hablamos de privilegio blanco y efectivamente, ¿no? De personas autóctonas, aquí, por ejemplo, en SOS Racisme, ¿no? Se consiguió la primera sentencia por racismo habitacional en Cataluña. ¿Qué quiero decir? Que hay personas autóctonas, ¿no? Lo único que igual no son entendidas como españolas, a no ser que seas Lamine Yamal, por ejemplo. Claro. No sé si me explico, Nico Williams, en ese sentido. Pero aquí hay personas españolas, ¿no? Que han nacido aquí. Incluso que a lo mejor los padres han nacido aquí. Exacto. Que tienen incluso un buen trabajo, que tienen estabilidad económica y que cuando van a buscar piso... Y esto mucho le pasa a compañeras musulmanas. La islamofobia sale a flote. Claro. ¿No? Entonces aquí es a donde intentamos apelarle al resto de la sociedad. No os estamos culpando. Necesitamos que seáis conscientes de esta mochila de privilegio. Porque problemas sociales, desde luego, ¿no? Y el neoliberalismo y etcétera, etcétera, podemos estar aquí sentados, pero sí que en realidad la verdad es que también atenta diferente, ¿no? Sobre las personas, y esa es como el pequeño foco que intentamos pedir, ¿no? Desde luego, efectivamente, soy muy pesado. Al caso de Lamine Yamal, por ejemplo, si no fuera famoso, un policía podría estar identificándole libremente para asegurarse que no es un inmigrante que haya saltado la valla. Sí. Y es duro. Es duro y preocupante, ¿no? Y ahí es donde hay que empezar también a poner el foco. Y en ese sentido yo creo que se diversificarán un poquito las narrativas y en cuanto a migración, ¿no? En ese sentido, porque como que es súper importante, desde luego, ¿no? Importantísima la percepción, ¿no? ¿Por qué la población? Voy a hablar de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Ahora que ponen tanto a Barcelona en el foco y la inseguridad, ¿por qué la gente tiene la sensación de que África invade? ¿No? Los africanos están invadiendo. Cuando miras los datos, te dicen otra cosa completamente diferente. Sí. Cuando hablamos de inmigrante, ¿no? Y yo esta prueba lo hago, digo, ¿no? ¿Cómo se habla en la sociedad? Cuando hablamos de inmigrantes ilegales, que desde luego así es como se habla, pero ninguna persona es ilegal, ¿no? ¿Qué es lo que se os viene a la cabeza? ¿Cuál es el imaginario? ¿Cuál es el estereotipo? Desde luego, la gente ve una persona negra o a lo mejor una persona del norte de África. Cuando a lo mejor no se trata tampoco de señalar a nadie, pero podríamos estar hablando de que el mayor número de personas que se quedan en situación administrativa irregular proviene del continente americano. De Venezuela, Colombia Correcto. y Perú son los tres países que más Claro, pero ¿cuál irregulares es la sensación, no? Y para humanizar un poco esto, porque es que al final, como bien dice, y me gustaría entrar un momento luego en todo el tema de la desinformación, como ella bien dice, ¿no? No se trata de señalar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿por qué hay esta sensación entonces? Y vamos a humanizar, porque al final estamos hablando de deshumanización y de criminalización. Una persona en situación administrativa irregular, lo que llamarían un ilegal, de forma despectiva muchas veces, puede ser una madre que lleve aquí años trabajando y aportando al conjunto de esta sociedad y que por A o por B, en el momento de renovar su NIE, número de identidad de extranjero, no tiene trabajo. Por lo tanto, imposibilitará esa renovación. Pasaría a situación administrativa irregular, lo que llaman ilegales. Y eso atenta, como bien ha dicho, a todas las esferas de esta vida. No puedes abrir una cuenta bancaria si no tienes un NIE. ¿Cómo va a ir tu hijo al colegio? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso vulnera a los derechos. Se habla de esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Y si aquí siempre se habla como Barcelona, wow, multicultural, ciudad diversa. Pero al final hay que entender que en las sociedades occidentales la diversidad que tanto aclamamos implica desigualdad. Porque hay una vulneración de derechos flagrantes. Y si miramos, por ejemplo, tanto el Pacto de Migraciones
Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, o por ejemplo, ¿no? Para poner el foco en la ley de extranjería, son cosas que en teoría sirven para regular esta diversidad. Pero en esta regulación se está vulnerando, se está atentando contra los derechos de gente, bueno, que ya sabemos, ¿no?, cómo son etiquetadas en general. Y para terminar con el tema de la desinformación, desde luego, yo siempre pongo en el foco que se ha hecho mucho trabajo en este país desde diferentes ámbitos y concretamente en Cataluña, no solo el movimiento antirracista, para que no se vinculen, por ejemplo, en los telediarios, en la tele en general, cuando hayan actos delictivos, que no se señale la nacionalidad. Por ejemplo, detenido un hombre venezolano por apuñalar a X personas. Cuando hablamos de gente que es entendida como española blanca, siempre es detenido un hombre por... Un peruano mata a su expareja. Un hombre asesina. El titular, un inmigrante salva a un hombre. Hay una narrativa de deshumanización brutal. Y en un país, ¿no?, en una región en la que hemos aprendido a socializar desde tiempos atrás, en los que habían zoológicos humanos, en la que se nos, ¿no?, intentaba contraponer la evolución casi natural, ¿no?, de las razas blancas, entiéndanme razas como constructo social, versus al estado evolutivo inferior, ¿no?, de todas esas otras poblaciones del mundo. Al final es normal que reproduzcamos algunas cosas, por lo tanto hace falta muchísima revisión, pero si tú no tienes la suerte, por ejemplo, si tú no eres como Gloria o como tú, ¿no?, que tienes la suerte de conocer a gente diferente y que además tiene conocimientos académicos, ¿no? Si tú no tienes esa suerte y, por ejemplo, en casa recibes, ¿no?, en la cena de Navidad, el típico cuñado que te dice que los inmigrantes tal... Vas al colegio, cuando se habla de inmigración hay una foto de una patera, como si fuera que la única forma de inmigración es eso, claro, ¿no? Ves a discursos institucionales, gente a la que pagamos con nuestros impuestos, hablando mal de nosotros, señalándonos y poniéndonos en el foco. Enciendes los medios de comunicación, ¿no?, y se añade esa información nociva, pese a que no es falso la nacionalidad de la persona, cuando tú lo pones, estás señalando, ¿no? Y con esto pongo un ejemplo del metro de Barcelona. ¡Ojo! 3 carteristas sudamericanos en el metro. Eso fue una noticia en las pantallas. ¿Qué es lo conflictivo? A lo mejor eran sudamericanos, yo no lo sé. Pero cuando tú pones eso, estás obligando a la gente a que vaya por ahí mirando si tienes pinta de sudamericana, ¿no? Pero si, ojo, si tú lo que quieres es seguridad, como dicen, tú pon, ojo, 3 carteristas en el metro, ¿no? Desde luego, ¿no? Y con la llegada de las redes sociales, desde luego, ¿no?, la hiperdifusión de noticias falsas. Y hay que tener en cuenta, ¿no?, que yo puedo ser generador de ese contenido de la misma manera que lo recibo, ¿no? Entonces, vemos lo que pasa, que al final yo puedo salir de aquí y decir que me habéis agredido, que habéis sido súper racistas y tendré seguidores que lo van a comprar. Por lo tanto, la mentira, claro, es muy fácil de fabricar en los tiempos que corren. Entonces nos vemos, ¿no?, como bien dice Julián Macías, ¿no?, que la mentira da clics, que el algoritmo favorece a los clics. Tenemos a toda una empresa, ¿no?, a toda una industria de la mentira generando odio y señalando para dividir, para que la población no se fije en políticas como el pacto claro, de la vergüenza que no tiene las instituciones. Discúlpame, ¿no?, para que la gente no se fije en esto y en cambio vayan señalando a lo mejor que se encuentra en una situación de vulnerabilidad máxima, como puede ser la infancia. Es que a mí me aterra el tema de la infancia migrante, ¿no? Y les llamamos menas y menas y menas, menor con la boca pequeña para gritar a lo alto extranjero, ¿no? Por lo tanto, el tema de la percepción y las fake news también juegan un papel, como bien ha dicho, relevante, ¿no?, en toda esta nueva narrativa al final, porque desgraciadamente no puedo evitar vincularlo, ¿no? Todos estos discursos favorecen a que la sociedad también acepte legislaciones como las claro, que estamos viendo, claro, ¿no? Y en ese sentido hay que poner el foco. Claro.
Yo a modo de conclusión es que en un principio parecía una buena intención esto de pacto de migración, porque yo estoy de acuerdo en que es un problema global que no se puede solucionar por cada estado de forma estatal. Tiene que haber un gran pacto en el que luego no se adhieren algunos países, o bien que luego al final se termina desvirtuando ese principio, ¿no? Que ese pacto que nació como un poco para solidarizar a toda Europa, ¿no? Para como una responsabilidad compartida de todas estas personas. Al final lo que se traduce es pues una mayor aportación para las fronteras. Va a pasar de 10.000 hasta 30.000 personas en las fronteras, un refuerzo también, sigue habiendo una falta de búsqueda de unas rutas seguras y rutas legales para que puedan venir, y al final una externalización de los responsables, ¿no? Es decir, se hizo ese pacto para responsabilizarnos todos de alguna manera de esta situación que ya es una realidad y va a seguir siendo, y sin embargo al final lo que hace Europa es externalizar las fronteras, con lo cual se ha revertido y se ha pervertido ese pacto migratorio. Pero sí que hay soluciones, es decir, hay soluciones. Las soluciones las proponen sobre todo la sociedad, las asociaciones como SOS Racisme. Las soluciones las propone la gente que ha sufrido ese maltrato institucional y ese maltrato social y cultural del que todos somos responsables, todas las personas que estamos aquí y que no somos migrantes, y que de alguna manera hemos contribuido a aumentar ese desprecio hacia esas personas. Pero sí que hay soluciones de crear, pues, ¿no?, procesos migratorios circulares en que todos los países se puedan beneficiar de tanto culturalmente como económicamente de esos procesos, de esos flujos migratorios, y hay soluciones de integración, hay soluciones que necesitan poner en el foco los derechos humanos, poner como prioridad las necesidades de las personas. Esas soluciones vaticino que no van a llegar en esta legislatura en la Unión Europea, si es por parte de Úrsula y del gobierno que tienen presente, pero sí que vaticino también que ante un gobierno neoliberal o radical en estas cuestiones de respeto a los derechos humanos, también vaticino que va a haber una sociedad que se va a armar más fuerte y que va a haber un contrapeso más fuerte, con lo cual ahí sí que cabe la posibilidad de que desde lo institucional no tengamos grandes avances en esta legislatura, pero sí que puede haber una contracción, ¿no?, a este cambio de valores, y que se vuelva a posicionar por encima del dinero la humanidad de las personas. Estoy casi de acuerdo en todo. A mí me cuesta entender la migración como un problema, ¿no? Sé por dónde lo dice ella, entiendo perfectamente el contexto, pero me cuesta entenderlo como un problema, sino que me iría de aquí dejando el mensaje de que migrar es un derecho, ¿no? Uh-huh. Y que no se va a parar la migración, es imposible. De la misma manera que no se pueden parar las migraciones de los animales, son cosas naturales, ¿no? Por lo tanto, yo el problema lo veo más a lo mejor en otro tipo de políticas o cuestiones, ¿no? No tanto, ¿no? Para mí el problema se llama sistema neoliberal, por ejemplo, o capitalista, desde luego, ¿no? Pero no entiendo la migración como un problema, porque al final vuelvo a lo mismo, ¿no? Nadie de los que estamos aquí o que vivimos en Occidente nos jugamos la vida por viajar a cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Por qué debe ser así al revés, ¿no? En ese sentido, apostando, ¿no? Desde luego, ¿no? Y creo que si se puede, ¿no?, conectarnos con la gente que lleva políticas, etcétera, etcétera, para ver qué cosas podemos proponer, pero desde luego ahí está, ¿no? Tampoco estoy muy de acuerdo, ¿no? Desde movimientos sociales y desde el antirracismo no nos gusta para nada, ya hace tiempo, ¿no?, que la palabra integración no nos encaja para nada, no nos encaja, ¿no? Ni aún así inclusión, ¿no? Pero bueno, entiendo de lo que se comenta, pero al final, efectivamente, ¿no? No puede ser que vivamos en una sociedad en la que, por ejemplo, a nivel de gastronomía tengamos comidas de todo el mundo, a nivel de elementos culturales, ¿no? Nos queramos apoderar de todo, ¿no? Y que pasa el tiempo, como por ejemplo podríamos hablar de Rosalía, pues mira, ya es música catalana, ya es música española, ¿no?
Podríamos hablar de los kebabs, podríamos hablar del sushi, ¿no? Elementos, ¿no?, que han ido nutriendo a esta cultura actual en la que, ojo, queremos todo lo del mundo, pero algunas personas no las queremos, o depende cómo, ¿no? Las queremos para cosas concretas y no les reconocemos su libertad en ese sentido. Yo podría hablar a lo mejor de inclusión, pero creo que se tiene que trabajar, ¿no? Como aprovechando que estoy aquí en Barcelona y hace poco estuve en un acto en el que vino el doctor Powell, etcétera, en el que hablaba de las sociedades debían caminar hacia la pertinencia, ¿no? Hacia esos tender puentes, ¿no? Que no es lo mismo que yo tenga algo y que te incluya a que entre todos de alguna manera, ¿no? Porque al final la gestión de los problemas, lo que nos pasa normalmente es que cuando se habla de migración solemos ver a gente en Europa mayoritariamente, ¿no?, hablando de qué tienen que hacer en nuestros países muchas veces. Y sí que es verdad que luego se va, perdón, nuestros países, España es mi país, pero me refiero a países de origen de estos fenómenos, ¿no? En los que muchas veces se va, pero mayoritariamente se entiende, al menos desde las bases, que igual nos perdemos detalles, pero que son imposiciones, ¿no? Se va ahí, vía legal, segura, 20.000 cosas. El problema está en los países de origen. No, disculpa, el problema está en el país de origen y está aquí. Sí, sí. El problema está en qué estamos haciendo desde aquí. Por ejemplo, el caso de Senegal, el nuevo gobierno, ¿no? Y efectivamente, la realidad es dura, pero hay que tener esperanza, por ejemplo, ¿no? Senegal ha estado al servicio del neoliberalismo durante mucho tiempo, sus dirigentes. Hemos vivido un proceso así de revolución, que la sociedad se ha organizado y han dado un ejemplo de democracia, de la que tanto nos gusta también hablar aquí en el norte. Y el nuevo gobierno, aparte de ser panafricanista, en ideales, una cosa es ideales y luego gobernar, ¿no? Pero una de las declaraciones de intenciones que han hecho ha sido romper los pactos, los acuerdos de pesca, en la que España también jugaba un rol principal, con Galicia y País Vasco, entre otros, ¿no? Pues los acuerdos de pesca tienen un impacto directo en el fenómeno, en el boom de la generación de las pateras, en las que todos estos grandes buques pesqueros, esto lo explica mucha gente que lo ha vivido, gente que era pescadora y que ha migrado aquí, ¿no? Pero obligaban a que las embarcaciones más precarias se adentraran cada vez más al mar hasta descubrir que Europa no estaba tan lejos, ¿no? En ese sentido, bueno, simplemente para ir cerrando, yo sí que invitaría a entender este problema no desde tanto la solidaridad, que sé que muchas veces, ¿no?, si tocas desde la solidaridad se consiguen muchas otras cosas, ¿no? Pero entenderlo desde un prisma de justicia social, de justicia. No tanto solidaridad, porque eso nos puede llevar, tal vez, pienso yo, a dinámicas que pueden llevar a paternalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo entiendo que una persona tiene derecho a migrar y que en un territorio esto es lo que le toca y que todo lo demás son excusas, igual se cambia. Y desde luego intento terminar recogiéndole el guante a la compañera, que sí que se puede, sí se puede, se están haciendo cosas y desde luego cuando la sociedad se organiza, y un ejemplo de lo que comentaba, la ILP regularización ya, por ejemplo, aquí en Cataluña es uno de los territorios donde más firmas se han conseguido. Y hay que entender que las firmas no las podían firmar gente que estaba directamente afectada por el problema, sino que ahí estaba la concienciación, ¿no?, de la ciudadanía con un problema estructural en el que, ostras, veían que tal vez podían aportar, y en ese sentido personas españolas o con nacionalidad eran las que garantizaron, ¿no?, esas 500.000 firmas para que estas personas puedan gozar de sus derechos de forma libre, o al menos parecida a la que lo intentamos hacer algunas personas que tenemos algunos privilegios, porque aquí la revisión es para todas, ¿no? Yo puedo estar criticando, pero soy consciente de que como persona que ha crecido aquí, pese a no ser nacionalizado y no poder votar, tengo el privilegio de que no me van a meter en un CIE tan fácilmente como una persona que se encuentra en situación administrativa irregular, y que muchas otras realidades, ¿no?, que viven estas personas yo no las voy a poder vivir, así que sigo concienciándome y es muy importante hablar del tema, así que agradezco, ¿no?, como este espacio para poder hablar de esto, porque de lo que no se habla no existe. Y antes de que me siga enrollando, simplemente gracias por este espacio. Sí, muy bueno, ¿eh? Muchas gracias también por invitar. Doncs bé, moltíssimes gràcies a la Glòria Santiago Camacho i al Sheikh Dramatin per ser aquí i a vosaltres per escoltar-nos. Fins a la propera! Aquest podcast és una producció del Diari de Barcelona. La cançó d'inici i final es diu O2J Remix de Niklas Rude.